Todavía respiraba, pero mi hijo ya había llevado a un notario a la UCI. Mi nuera me puso un bolígrafo en la mano mientras yo estaba conectada a las vías, y mi hija susurró: «Solo fírmalo, mamá, así te quedarás más tranquila». Yo no dije nada, solo miré a mis 3 hijos y vi a 3 desconocidos. En otro tiempo creí que si moría en ese momento, todo pasaría a ellos. Pero un mes antes yo había hecho algo que nadie sabía. Y ese día, ninguno de ellos sonreía ya. Nunca imaginaron que la madre mayor, frágil, a la que daban por descontada, pudiera hacer algo así. Me encontraba en la ventana del piso de arriba de mi casa en Caragolo, mirando cómo la luz del atardecer se deslizaba suavemente sobre el agua. El mismo rosa suave y dorado que había contemplado durante más de 20 años, justo más allá del centro de retiros que yo misma había construido desde cero. Braddock Retreats. Un lugar donde mujeres como yo, mujeres que habían perdido a alguien, venían a recordar quiénes eran. Yo había acompañado a cientos de mujeres en duelo en su primera Navidad sin marido, su primer cumpleaños solas, su primer desayuno tranquilo en un mundo que ya no parecía el mismo. Pero esa tarde, algo en la luz se sentía diferente. Tal vez solo era yo, con 69 años y más lenta de pasos. O tal vez era la forma en que me faltaba el aire esa semana, cómo me apretaba el pecho incluso cuando estaba sentada sin hacer nada. Llevaba meses ignorando las señales, aguantando el peso en las costillas y el cansancio que se pegaba como tela mojada. Siempre había algo que terminar, siempre alguien a quien guiar, hasta que las guías se acabaron y el silencio se quedó demasiado tiempo. En mi escritorio tenía un borrador de correo abierto desde hacía 3 semanas. Asunto: alas de viuda. Destinatario: en blanco, solo un campo vacío esperando valor. El cuerpo del mensaje tenía una sola línea: estoy lista para hacer algo que no tenga nada que ver con el duelo. No sabía exactamente qué quería decir con eso cuando lo escribí. Solo sabía que Braddock Retreats ya no podía seguirme en los años que venían, al menos no de la misma manera. Esa mañana había hablado con Belinda, nuestra directora de cuidados, que también se había convertido en mi amiga. Ella tenía 58 años, era aguda, reflexiva y había sobrevivido a su propio tipo de pérdida que le dejó una empatía que pocas veces he visto. Era la única que se había dado cuenta de cuántas veces me quedaba sin aire durante las reuniones o de cómo agarraba más fuerte la barandilla de la escalera cada semana. Ese día me dijo algo sencillo: «Evelyn, creo que ya es hora de que descanses». Esa noche, sola en la oficina, saqué una carpetita que guardaba en el cajón debajo de la impresora. Dentro estaban los primeros documentos legales para una fundación sin ánimo de lucro. Alas de viuda. Ya no solo un retiro, ni siquiera una empresa. Algo distinto. Una fundación, un legado, un giro silencioso. 3 semanas antes había transferido la propiedad de Braddock Retreats a esa fundación. Ya no había ni una sola acción a mi nombre. No se lo había contado a mis hijos, ni a Heather, ni a Malcolm, ni a Rachel. Me decía a mí misma que lo haría cuando llegara el momento adecuado, pero la verdad era que no me fiaba del momento, no me fiaba de lo que pudieran hacer si lo supieran. Sé que algunos de los que escuchan han hecho lo mismo, guardar algo en secreto, porque en el fondo sabían que si lo decían en voz alta, se lo quitarían. Cerré el portátil. Afuera, la luz ya se había ido. Solo quedaba el reflejo de mi cara en el cristal. Apenas la reconocía, pero igual le hice un gesto con la cabeza. Ella había hecho algo valiente. Abrí los ojos con el olor fuerte del antiséptico y el zumbido constante de las máquinas. La luz de arriba era tenue, fría, desconocida. Me dolía la garganta. Algo estaba pegado a mi nariz. Tubos bajaban por los 2 brazos. Oía el ritmo leve de un monitor cardíaco cerca, y debajo, voces conocidas. No podía mover la cabeza, pero podía escuchar. Una voz era de Heather, mi mayor. La reconocí al instante por ese tono pulido que usa cuando quiere que todo salga bien.
Luego Rachel, callada pero firme, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Y Malcolm, su voz estaba más cerca. Sonaba impaciente, caminando de un lado a otro. No lograba entender cómo había llegado allí, solo que ya no estaba en mi casa. Me dolía el pecho. Debí desmayarme o algo peor. Pero lo que fuera que me pasó, ya había pasado. Ahora ellos estaban ahí. Y no susurraban sobre mi salud, hablaban de negocios. Ella todavía tiene los papeles, dijo Malcolm. Si no actuamos ahora, todo se pierde. Heather respondió, no está en condiciones de discutir, solo necesitamos una firma. Rachel añadió, tal vez ella quiera quitarse eso de encima para estar tranquila. Después, silencio, una pausa demasiado calculada. Una silla se arrastró, pasos, oí el ruido de una carpeta que se abría, el clic de un bolígrafo. No necesitaba ver para saber qué era. Documentos legales. Tal vez la empresa, tal vez la casa. No sabía cuál. Intenté levantar la mano, pero apenas se movió. Sentí presión en mi mano izquierda, alguien la levantó, alguien puso algo entre mis dedos. Solo sosténlo por ella, dijo Heather otra vez. No sonaba cruel, solo distante, como si fuera un trámite, no una vida, no una madre. El bolígrafo estaba en mi palma, mi mano floja. Apenas podía respirar, mucho menos firmar. Entonces sentí a Rachel cerca de mi oído. Suave, casi amable. Solo una firma, mamá. Ya no tendrás que pensar en nada de eso. Mis ojos estaban abiertos, pero ninguno parecía darse cuenta, o pensaban que no veía. Los vi borrosos convertirse en siluetas. 3 hijos, 3 desconocidos al borde de mi cama con un notario que no conocía. Un extraño al lado de mi hijo, esperando. No firmé. Mis dedos quedaron sueltos alrededor del bolígrafo. Heather empujó suavemente otra vez, pero yo lo dejé caer. Rodó hasta la manta. Rachel lo recogió. Nadie dijo nada durante un buen rato. Luego Malcolm soltó un suspiro como si ya estuviera cansado de mí. Murmuró algo que no entendí bien y salió. Las otras 2 la siguieron. El hombre del traje se fue el último. Cerré los ojos otra vez, no porque estuviera cansada, sino porque la habitación se sentía más fría. No físicamente, solo vacía. Habían venido al hospital no con flores ni consuelo, sino con papeles y un bolígrafo. Yo les había dado todo una vez, cuando eran tan pequeños que no podían ni alimentarse solos, cuando lloraban toda la noche y se aferraban a mi camisa. Y ahora habían venido a cobrar una cosa más, y yo ni siquiera me había ido todavía. Para la tercera mañana en la UCI ya tenía fuerza suficiente para sentarme sin ayuda. Me habían quitado los tubos y ya no llevaba oxígeno en la nariz. Podía tragar sin dolor. Las enfermeras me tomaban las constantes cada 4 horas y yo hacía lo posible por mantenerme despierta. No pensaba volver a dormirme profundo, no mientras todavía no supiera qué habían intentado hacerme firmar. Belinda llegó esa tarde. Entró callada, con una bolsita de papel del café de abajo y sus gafas de leer encima de la cabeza, como siempre. Cuando me vio sentada, se llevó la mano al pecho. «Gracias a Dios», dijo. Empezaba a preocuparme. Se sentó al lado de la cama y me pasó el café. Lo tomé con dedos temblorosos. «Vinieron», le dije. Ella asintió. Me imaginé. Trajeron documentos, un notario. No pidió detalles, no hacía falta. Sus ojos se oscurecieron y se recostó, cruzando una pierna sobre la otra. Malcolm llamó a la oficina, dijo. Le dijo a la recepcionista que como yo estaba enferma, él asumiría las funciones de dirección en el retiro. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso de papel. Dijo que yo había dado consentimiento verbal el mes pasado. Belinda añadió que solo estaba esperando las firmas. Miré por la ventana.
Desde la UCI solo se veía la parte de arriba del parking y un trozo de cielo gris. Nada de agua, nada de árboles, nada suave. Siempre había sabido que Malcolm era ambicioso, solo que nunca creí que vendría por lo que yo construí mientras yo estaba inconsciente. Heather seguiría su liderazgo. Rachel se quedaría callada. Belinda me miró un buen rato. «No tienes que pelear esto sola, Evelyn». No respondí, pero mi mente ya estaba girando. Esa noche pedí a la enfermera mi bolso. Dentro estaban mi móvil, mis gafas de leer y una hoja doblada con la contraseña de mi correo privado. Entré, ignorando docenas de mensajes sin leer. Abrí la carpeta de Alas de Viuda y volví a leer los documentos. La transferencia del retiro estaba completa. Ahora pertenecía totalmente a la fundación. Lo había firmado 3 semanas antes delante de 2 testigos y mi abogada. Ya no era mío, pero sobre todo ya no era de ellos. Abrí una nota nueva en el móvil y empecé a escribir. 4 de junio, UCI. Malcolm trajo notario. Intentó forzar firma mientras yo estaba sedada. Heather presente, Rachel ayudó. Sin discusión previa, sin consentimiento. Guardé el archivo y lo subí a la nube. Luego se lo envié a Belinda por correo sin asunto. A la mañana siguiente pedí a la enfermera una taza de té y le dije que quería empezar a caminar otra vez. Ella sonrió y dijo que llamaría a fisioterapia. Un paso, luego otro. No estaba firme, pero sí clara. Mis hijos creyeron que habían encontrado su momento, que yo estaba demasiado débil, demasiado inconsciente para resistir. Lo que no sabían era que yo ya había soltado, no a mí misma, sino lo que ellos más querían. Ya no tenía las riendas, y eso me hacía libre como nunca antes. El martes siguiente me dieron el alta con una receta para un monitor cardíaco y una advertencia sobre no esforzarme demasiado. El médico dijo que había evitado un infarto por los pelos. Lo llamó un susto. Yo lo llamé otra cosa. Un cambio, no solo en mi cuerpo, sino en cómo veía las cosas. Belinda vino a recogerme. Trajo el cardigan suave que solía dejar en mi oficina y una bolsa con pequeños tuppers de sopa, galletas saladas y té de hierbas. El tipo de cuidado que no pide nada a cambio. No hablamos mucho de camino a casa. Yo no estaba lista, no porque tuviera miedo de lo que había pasado, sino porque la casa ahora se sentía distinta. El silencio dentro era más pesado de lo normal, como si supiera. Lo primero que hice al llegar fue ir al armario del dormitorio de invitados y abrir la caja fuerte. La abrí despacio, aunque ya sabía lo que encontraría. Todo seguía allí: la transferencia original del fideicomiso, la entrega legal de Braddock Treats a Alas de Viuda, las cartas de la Junta reconociendo el cambio, cada página con mi firma y las fechas claras. Saqué fotos de todos los documentos y los subí a una carpeta privada en la nube. Luego guardé los originales en una caja ignífuga y la metí dentro de una nueva caja fuerte que había instalado meses atrás en el dormitorio de mi dormitorio, una que solo conocíamos mi abogada y yo. El miércoles, Heather me mandó un mensaje. «Espero que estés descansando. Avísame cuándo podemos pasar». Malcolm escribió después, solo: «Hablemos este fin de semana». Rachel no dijo nada, pero yo sentía que rondaba. Siempre la callada, pero nunca fuera del juego. No contesté. El jueves abrí el correo y vi algo del abogado del retiro. Al parecer, Malcolm había intentado concertar una reunión con ellos usando mi nombre. Decía que tenía autoridad para revisar y aprobar futuras asociaciones en mi nombre, pero no la tenía. Esa autoridad ya no era mía, y desde luego no se la había dado a él. Reenvié el correo a Belinda y adjunté una copia del certificado de transferencia. Añadí una nota breve: «Por favor, asegúrate de que el personal conozca la estructura. Ningún permiso viene de mis hijos. Todas las consultas van a la Junta». Esa noche me senté en la cocina tomando el caldo que Belinda había preparado. Miré por la ventana trasera.
La misma ventana desde la que veía a Malcolm jugar a la pelota con su hijo los domingos. El mismo patio donde Heather una vez trajo un brunch por mi cumpleaños y lo dispuso como en una revista. El mismo jardín donde Rachel plantó tomates una primavera y se olvidó de regarlos y luego lloró cuando se marchitaron. No siempre había sido así, pero tampoco había cambiado de la noche a la mañana. Saqué mi diario, esta vez no el digital, uno de papel de verdad. Escribí todo lo que recordaba del hospital, cada palabra, cada mirada, cada momento en que su intención quedó clara. Puse fecha. Lo firmé. Luego, pasé a una hoja limpia y empecé una nueva lista. Cosas por preparar. Llamar a la abogada. Bloquear comunicaciones del retiro. Avisar a la junta de posible suplantación. Instalar cámaras en la propiedad. Actualizar directiva médica. Quitar contactos de emergencia. Cambiar poder notarial. Parecía frío, metódico, pero necesario. A la mañana siguiente envié por correo un sobre sellado a mi abogada, marcado para abrirse solo en caso de incapacitación de Evelyn. Dentro estaba el registro completo de todo lo ocurrido y una nota que decía: si vuelven, esto es por lo que vienen. No me sentía triunfante, me sentía tranquila, firme, como alguien que por fin sabe lo que significa no tener miedo. Había sobrevivido al hospital. Ahora sobreviviría a las consecuencias a mi manera. Para cuando llegó el domingo, sabía que vendrían. No confirmaron hora, pero eso era típico. Malcolm nunca creyó que necesitara permiso para presentarse en mi casa. Y Heather había aprendido esa misma arrogancia con los años. Rachel era más callada, pero su silencio nunca significó ausencia. Significaba cálculo. Pasé la mañana como cualquier otra. Puse agua a hervir para el té, apagué las luces del porche, revisé el buzón. No quería parecer que los esperaba. Quería calma. Mi pulso se mantuvo estable y dejé las cortinas del frente abiertas. Necesitaban ver que no me escondía. El SUV negro entró en la cochera justo después del mediodía. Malcolm bajó primero, abotonándose la chaqueta como si fuera a una reunión de negocios. Heather salió después, con una blusa elegante y gafas de sol, aunque no había sol. Rachel fue la última. Llevaba zapatillas y una botella de agua reutilizable. Casual, atenta, como si eso marcara alguna diferencia. Abrí la puerta antes de que llamaran. Entraron sin saludar. Yo tampoco saludé. Malcolm se plantó en medio del salón y miró alrededor como tomando inventario. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz tenía peso, como si creyera que me obligaría a obedecer. Me senté en mi sillón de siempre junto a la ventana. Ellos se quedaron de pie. Eso no me molestó. Que sintieran el desequilibrio. Heather sacó una carpeta de su bolso y la dejó en la mesa de centro. No dijo nada. Rachel la miró. Luego me miró a mí. Malcolm habló otra vez. «Hemos estado pensando en tu recuperación, en lo que viene ahora. La familia necesita claridad, dirección». Yo no dije nada. Abrió la carpeta. Dentro había páginas llenas de lenguaje legal, borradores de poder notarial, autorización para decisiones médicas, declaración de interés compartido en Braddock Retreats, propuesta de cuenta conjunta para manejar las finanzas del retiro. Todo estaba allí, presentado como una oferta generosa, como si me invitaran a mi propia vida. Heather habló por fin. «Solo firma los 2 primeros por ahora. Es temporal, hasta que las cosas se calmen». Rachel añadió: «Es solo para estar tranquilos, sin presión». Me incliné hacia adelante y cerré la carpeta despacio. «No». Malcolm se tensó. «Ni siquiera lo has leído». «No», repetí. «No voy a firmar nada hoy ni ningún otro día». Heather retrocedió, parpadeando rápido. Rachel se movió incómoda. Malcolm me miró fijamente, la cara sin expresión.
cambió el tono. No estás pensando con claridad. Esto no es control. Me puse de pie. Sé perfectamente de qué se trata. Y tienes razón. No es control, es confianza. Del tipo que se rompió el momento en que trajiste a un notario a una habitación de hospital e intentaste robar lo que yo construí. Nadie habló. Caminé hasta la puerta y la abrí de par en par. Hemos terminado. Heather se movió primero, recogiendo la carpeta. Rachel parecía que iba a llorar, pero no lo hizo. Malcolm dudó, la mandíbula apretada. Luego pasó por mi lado sin mirarme. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave. La cerré con llave. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté. Mis manos temblaron por primera vez en todo el día. Pero no era por miedo, era por liberación, como si algo que llevaba años enrollado dentro de mí por fin se hubiera soltado. No solo me había negado a firmar, me había elegido a mí misma, a mi voz, a mi límite, y ahora, lo que viniera, lo enfrentaría de pie, no pidiendo, no esperando, no deseando una bondad que ya había caducado. El lunes después de que se fueran, no me moví mucho. Mantuve las cortinas cerradas y el teléfono en silencio. Dejé que el reloj marcara las horas de luz sin mirarlo. No limpié, no planeé, no hablé. A veces la quietud no es vacío, es recuperación. Al atardecer sentí el cambio otra vez. No dramático, pero firme. Abrí la ventana sobre el fregadero de la cocina y dejé entrar el aire de finales de primavera. Empecé a cocinar, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba oler algo conocido. Hice avena con canela y manzanas guisadas. Me senté a la mesa y comí despacio. Esa noche llamé a Belinda. Le conté lo que había pasado. No me interrumpió, no pidió más. Cuando terminó, solo dijo una cosa. Estoy orgullosa de ti. El lunes por la mañana saqué del cajón del escritorio el sobre dirigido a la Junta. Dentro estaba una copia completa de la transición del retiro, un registro de mis últimas interacciones con mis hijos y una carta. En esa carta dejaba claro que ningún familiar tendría acceso a la propiedad ni participaría en decisiones a ningún nivel. No pedía un favor, ponía un límite. Lo entregué en persona esa tarde en la oficina temporal de la Junta en el Retiro. No me quedé. Caminé por los terrenos una vez, despacio, como despidiéndome de la versión de mí que dirigía reuniones bajo los robles y plantaba narcisos junto a los senderos. Luego me fui. Esa tarde Malcolm llamó. Lo dejé en buzón. Luego Heather, luego Rachel. 3 mensajes en 1 hora. Mamá, tenemos que hablar otra vez. No es tarde para arreglar esto. ¿Podemos vernos y aclarar las cosas? Los escuché una vez y los borré. El miércoles volví a mi diario. Esta vez escribí sobre quién había sido antes de todo esto. No la madre, no la directora del retiro, sino la chica que creció en una casa de 2 dormitorios en Ohio, con un padre que leía el periódico en voz alta y una madre que recortaba cupones los domingos. La chica que no tenía mucho, pero se sentía segura, elegida. El viernes envié 2 cartas más. Una a mi abogada de patrimonio, actualizando las directivas y reafirmando los términos del fideicomiso. La otra a una organización sin fines de lucro que apoya a cuidadores de padres mayores. Me ofrecí a patrocinar a 3 familias con 1 año completo de servicios de apoyo. En silencio, anónimamente. No necesitaba que nadie lo supiera. Solo necesitaba recordarme que todavía tenía poder. No el ruidoso, el arraigado. Ese fin de semana vacié el armario del pasillo. No por rabia ni cierre simbólico, solo para hacer espacio. Guardé toallas y sábanas viejas en cajas para donar. Tiré zapatos gastados y cosas caducadas de la despensa.
Reorganicé la estantería y regué las plantas. Algunos reconstruyen con ladrillos y plantas. Yo reconstruía con aliento. Ya no miraba la entrada esperando visitas. Ya no dejaba una bolsa junto a la puerta por si alguien intentaba entrar a la fuerza. Ya había dejado atrás la versión de mí que habría abierto esa puerta. El lunes siguiente llegó un sobre blanco grande por correo certificado. Vi la dirección del remitente antes de romper el sello. Venía del abogado de Malcolm. Lo dejé en la mesa de la cocina, me senté enfrente y lo dejé allí más de una hora. La casa estaba en silencio salvo por algún crujido ocasional de la madera. Hasta el viento afuera parecía haberse detenido. Cuando por fin lo abrí, los papeles eran exactamente lo que esperaba. Una petición formal de tutela de emergencia. Malcolm había presentado una moción en el juzgado de familia para obtener autoridad legal sobre mis decisiones financieras. Adjuntos había documentos firmados por Heather y Rachel citando su preocupación por mi comportamiento errático reciente y el supuesto riesgo que representaba para mí misma y mi patrimonio. Lo llamaban amor, protección, intervención, pero no lo era. Era control envuelto en lenguaje legal. Lo que me impactó no fue el contenido, fue la seguridad. De verdad creían que yo cedería, que entraría en pánico, que su presión combinada me devolvería a la mujer que siempre hacía sitio en la mesa para sus excusas. Pero no los llamé. No grité, ni lloré. Llamé a mi abogada. Al mediodía ya estaba en su despacho. Se llama Anita Mix. Me había representado durante la transición de Bradock's Retreats y me conocía lo suficiente para leer entre líneas. Le entregué toda la carpeta, incluidas copias de los registros hospitalarios, los documentos de transferencia notariados y la entrada de mi diario detallando el día que intentaron coaccionarme en la UCI. Anita pasó las páginas despacio, tomando notas cuidadosas. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Esto no es solo defensa, esto es un patrón». Tenía razón. Empezamos a construir una línea del tiempo. Cada mensaje, cada intento de aislarme, cada manipulación disfrazada de preocupación. Recuperamos imágenes de cámaras de seguridad de la oficina principal del Retiro, mostrando a Malcolm intentando entrar 2 semanas antes. Presentamos una respuesta formal antes de que acabara la semana. El sábado llegó y el aire se sentía más pesado. Llovía contra las ventanas toda la mañana. Me quedé en bata y zapatillas, moviéndome lento, con intención. Al mediodía sonó el timbre. Esta vez lo dejé sonar. Miré por la mirilla mientras Rachel estaba allí con una bandeja de pan de plátano. Llevaba el pelo recogido y la sudadera que le regalé en su primer día de la madre. Esperó 1 minuto entero antes de irse. No abrí la puerta. Esa noche me senté a la mesa y hice otra lista. No legal, no logística, solo una lista de verdades que había aceptado. No soy egoísta por poner límites. No soy cruel por decir que no. No estoy rota porque ellos se fueron. No tengo miedo de su silencio, y no soy suya para manejar. Guardé esa lista en mi diario. El lunes siguiente Anita llamó con noticias. El juez había revisado la petición inicial y la había marcado para mayor escrutinio. Nuestra evidencia había sido recibida completa. Habría una audiencia formal, pero el tono ya había cambiado. Lo que antes se presentaba como rescate, ahora se veía por lo que era, una toma hostil. Colgué el teléfono y me puse junto a la ventana.
El cielo se había despejado. La calle estaba tranquila. Nada dramático, solo quietud, solo aliento. Por primera vez en semanas, sonreí sin sentirme vigilada. Lo que viniera después, lo enfrentaría con los 2 pies en el suelo, no como madre corregida, no como mujer cuestionada, sino como Evelyn Braddock, entera, sin doblarme, y por fin, sin pedir permiso. La mañana de la audiencia llegué al juzgado media hora antes. Llevaba mi abrigo azul marino, el que usaba en visitas a donantes y reuniones de políticas, no por orgullo, sino para recordarme quién había sido en salas como esa. Una mujer con presencia, una mujer a la que nadie compadecía. Anita me encontró en las escaleras. Se veía tranquila, concentrada. No ofreció frases hechas, solo asintió y caminó a mi lado en silencio. Entramos en la pequeña sala. Malcolm estaba al otro lado con su abogado. Heather y Rachel también estaban, las dos en colores apagados, evitando mi mirada. No esperaba que me miraran, no lo necesitaba. La jueza, una mujer de pelo entrecano y tono preciso, leyó el caso en voz alta. Luego pidió declaraciones iniciales. El abogado de Malcolm habló primero, describiendo su versión de mí, aislada, angustiada, vulnerable. Usó frases como juicio en declive e influencia indebida. Escuché sin inmutarme, porque sabía lo que venía después. Anita se levantó serena y empezó. Describió mi carrera, mis logros, mi autonomía legal y médica. Luego presentó documentación, registros hospitalarios, buzones de voz, copias de la transferencia del retiro e imágenes de vigilancia mostrando a Malcolm intentando entrar sin autorización en la propiedad. Cerró citando una frase de mis cartas, la que escribí para la Junta. El tribunal no necesita proteger a la señora Braddock de otros, necesita protegerla de la ilusión de que la familia da derecho a su legado. La jueza hizo una larga pausa después de las declaraciones. Luego habló directamente, no a Anita ni a Malcolm, sino a mí. Señora Braddock, ¿desea dirigirse al tribunal? Me levanté despacio, las rodillas cansadas pero firmes. No leí notas, solo dije, construí mi vida con cuidado, les di a mis hijos más de lo que me di a mí misma, pero no pasaré mis últimos años disculpándome por necesitar paz. No estoy confundida, no estoy inestable, estoy despierta, y no tengo miedo de estar sola. La jueza asintió, hizo otra pausa y levantó la sesión. No hubo fallo ese día, lo enviarían por correo, procedimiento estándar. Fuera del juzgado, las nubes colgaban bajas. Anita y yo caminamos despacio hacia el coche. Cuando llegamos, puso una mano suave en mi brazo. Independientemente de lo que diga la carta de la jueza, hoy recuperaste tu voz en esa sala. Llegué a casa esa noche e hice sopa, lentejas y batata, sencilla, caliente, que reconforta. Encendí la vela de lavanda que Belinda me envió el invierno pasado. No miré el buzón en 2 días. Cuando llegó la carta, la abrí en la mesa de la cocina. El tribunal no encontró mérito en la petición. La solicitud de tutela fue denegada por completo. Además, la jueza citó posible manipulación financiera por parte de los peticionarios y remitió el caso a una investigación civil separada. Dejé la carta junto a mi té y la miré mucho rato, no por sorpresa, sino por algo más parecido a la liberación. Esa tarde di un paseo por el barrio, solo 2 cuadras. El aire era suave. Los niños dibujaban soles con tiza en la acera. Una mujer pasó con un Golden Retriever y nos sonreímos brevemente. No me sentía victoriosa, me sentía intacta. Esa noche escribí en mi diario. Intentaron escribir el final, pero la historia sigue siendo mía y yo sigo escribiéndola. La carta descansaba junto a una manzanilla que ya se había enfriado.
La había leído 2 veces esa mañana, no porque dudara de su contenido, sino porque algo dentro de mí necesitaba verla más de una vez. Era oficial. No solo habían denegado la tutela, sino que el tribunal había abierto una investigación formal sobre los motivos financieros de Malcolm y los demás. Eso no era solo victoria, era validación. Aún así, no me sentía con ganas de celebrar, todavía no. Me sentía con ganas de limpiar. Pasé el resto de la tarde revisando cajones viejos, papeles, tarjetas de Navidad, trozos de cinta y recibos. Durante años lo había guardado todo, cada nota de gracias de Rachel, cada post-it de Heather, hasta los dibujos torpes con crayones que Malcolm hizo cuando todavía era pequeño y dulce. Puse algunos en una caja etiquetada para después, y al resto los dejé ir en silencio. Esa noche preparé cena para una, zanahorias asadas, arroz salvaje, unas rodajas de manzana. Puse la mesa como cuando venía visita, no por costumbre, sino por respeto, no hacia nadie más, hacia mí. Luego encendí una velita pequeña y abrí mi agenda. La fecha estaba circulada. Dentro de 2 semanas estaba programada la cena del legado de Braddock Retreats. Se suponía que era una celebración, el evento que Malcolm una vez sugirió usar para anunciar la entrega de mi patrimonio, el que él creía que marcaría su llegada como sucesor. No lo cancelé, simplemente cambié la lista de invitados. Nada de familiares, nada de herederos, nada de anuncios. En su lugar, invité a todas las personas que alguna vez fueron rechazadas, ignoradas o descartadas cuando Braddock Retreats se volvió más exclusivo. Los profesores que solían traer alumnos en riesgo, pero dejaron de venir cuando subieron las tarifas. Las enfermeras jubiladas que pidieron acceso para grupos de apoyo. La coordinadora del refugio de mujeres local que me escribió 4 veces antes de rendirse. Les escribí a cada una personalmente y les conté la verdad. Esto ya no era una empresa familiar, era un compromiso con la comunidad. En los días siguientes las confirmaciones llegaron poco a poco. Algunas cortas y educadas, otras me hicieron llorar. Una mujer llamada Sheila escribió diciendo que su hermana había encontrado paz en un taller nuestro hacía 10 años. Otra, una abuela criando a los hijos de su hija fallecida, dijo que nunca imaginó poner pie en un lugar tan hermoso. Ahí supe que había elegido bien. También sabía que Malcolm se enteraría, y se enteró. 3 días antes del evento apareció sin avisar, solo él, sin abogado, sin Heather, parado al borde de mi entrada con las manos en los bolsillos. No lo invité a pasar. Me preguntó con calma qué estaba haciendo, por qué tiraba por la borda la visión que habíamos construido juntos, por qué lo hacía personal. Escuché y luego le dije que nunca había sido personal, había sido necesario, porque había pasado demasiados años confundiendo amor con lealtad, y ya no lo haría más. Me miró, no enfadado, sino vacío, como alguien mirando una casa donde vivió pero ya no reconoce. Antes de irse, dijo una cosa: «Cuando termines con esto, no nos quedará nada». Lo miré a los ojos, ese es exactamente el punto. Luego cerré la puerta. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba limpio, entero. Por primera vez en meses, no me preparé para que sonara el teléfono. No me sobresalté con pasos afuera. Simplemente me quedé en esa quietud y dejé que me sostuviera. Y en esa quietud sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque por fin me había elegido a mí misma. La noche del evento llegó casi sin avisar. Pasé la mañana en la cocina horneando un pan sencillo de limón y planchando mi viejo vestido marino azul. No era nuevo, no era elegante, pero era mío. Lo llevé cuando Braddock Retreats abrió sus puertas al público por primera vez. Me pareció la elección correcta para ahora. A las 5, el sol empezaba a bajar detrás de la colina. Las luces del jardín se encendieron y se oyó el murmullo suave de sillas que se colocaban afuera del invernadero.
Miré desde la entrada lateral mientras los invitados empezaban a llegar. Una mujer de pelo plateado bajó del coche cogiendo de la mano a un niño pequeño. Un hombre con uniforme de cartero. Una mujer en silla de ruedas, empujada despacio por su nieta adolescente. Ninguno iba arreglado. Ninguno esperaba nada. Dentro del invernadero, mesas largas cubiertas con manteles lisos. En cada plato había puesto una nota escrita a mano. Tú perteneces aquí. Eso era todo lo que decía. Me quedé en la entrada mientras todos entraban. Los saludé no como fundadora, no como benefactora, sino como alguien simplemente agradecida de volver a verlos. Luego subí al micrófono. No porque tuviera un discurso preparado, sino porque había algo que necesitaba decir en voz alta. Les hablé de los primeros días, de cómo este retiro nunca debió tener puertas ni ser exclusivo, de cómo perdí de vista lo importante por el camino, y de cómo había elegido, plena y definitivamente, devolverlo a su propósito original. Les dije que la tierra ahora estaba en manos de un fideicomiso comunitario, que la transferencia legal estaba completa, que no habría batallas de herencia, ni lagunas, ni posibilidad de reversión. El retiro pertenecería a las personas que más lo necesitaran. Durante unos segundos, nadie aplaudió, nadie vitoreó, y luego, despacio, alguien se puso de pie, luego otro, y otro. No hablaron, simplemente se quedaron allí con lágrimas en los ojos y las manos quietas, como honrando algo que les habían quitado y ahora les era devuelto. Me aparté del micrófono. No necesitaba decir más. Esa noche, después de que todos se fueran y las velas se consumieron, caminé despacio por cada habitación. La biblioteca, la sala de meditación, el pequeño rincón junto a la escalera donde tomaba mi café antes del amanecer. Cada espacio tenía recuerdos grabados en las esquinas, pero ya no me poseían. Volví a casa pasada la medianoche, los zapatos polvorientos, el pelo suelto en los bordes, la voz roca de tantas conversaciones tranquilas, pero me sentía más ligera que en años. En la encimera de la cocina había un sobre pequeño, sin nombre, solo pegado allí esperándome. Dentro había una hoja doblada de cuaderno, la letra de Heather. Decía, no lo entendí, todavía no lo entiendo, pero lo siento. Sin exigencia, sin petición, sin firma, solo una línea. Una pequeña línea que parecía alguien soltando. La guardé con cuidado en el cajón junto a la estufa, no porque la perdonara todavía, sino porque ya no dolía leerla. Ese fue el comienzo de algo nuevo. No una reconciliación, no una gran reunión, sino una liberación. Y en esa liberación encontré una paz que no venía de la victoria ni del aplauso. Venía de la elección de apartarme de la historia que intentaron escribir para mí y empezar, por fin, a escribir la mía. Unos días después del evento, recibí una carta por correo normal, papel de verdad, sin dirección de remitente. La habían reenviado desde la oficina del retiro. Casi la tiro, pensando que era otra queja o consulta habitual, pero algo en la letra me llamó la atención, inclinada, afilada. La abrí despacio. Era de Grant. No empezó con mamá, solo Evelyn. Escribió que había pasado en coche por el retiro y había visto gente caminando libremente por las puertas, que se había parado y observado desde la acera de enfrente, mientras una mujer en silla de ruedas era empujada por el camino de grava por su hija. Dijo que la reconoció de un recuerdo que no sabía que todavía llevaba. Dijo que sintió algo girar en su estómago, no culpa, no arrepentimiento, sino algo más lento, una grieta. Luego, en 2 frases que estaban en medio de la página, admitió que había sabido de la transferencia del fideicomiso antes del evento, que había visto las señales, los documentos, incluso oído a un voluntario comunitario hablar de ello en un café cerca de su oficina. Pero no creyó que lo llevara a cabo, pensó que cedería, como siempre había cedido. Sus palabras, no las mías. Terminó la carta diciendo que no pedía nada,
solo que ahora entendía, no porque lo hizo, sino que tenía derecho a hacerlo. Esa parte significó más que una disculpa. Me quedé mucho rato con la carta, no leyéndola, solo sosteniéndola, dejando que el peso de esas frases se asentara en mi pecho. Más tarde ese día, fui al banco del jardín, el mismo donde esperaba mientras llegaban los primeros invitados hace años. Vi a un señor mayor atando una bufanda al cuello de su esposa. Ella sonrió sin decir palabra. No hubo fanfarria, no hubo momento de reconocimiento, solo una vida que seguía como siempre debió seguir. Esa noche llamé a Leslie. Contestó rápido, su voz más baja de lo normal. Le conté lo de la carta, le dije que no sabía qué significaba ni si significaba algo, pero necesitaba decirlo en voz alta a alguien que había estado conmigo cuando todo estaba más oscuro. Ella no habló un rato, luego dijo que había notado algo cambiar en Heather también, un silencio que no era frío, solo cauteloso. Y yo dije, tal vez eso sea suficiente, a veces lo único que te dan es espacio, no cierre, no sanación, solo un poco más de aire para respirar. La mañana siguiente me encontré otra vez en la sala comunitaria, no por trabajo, no por obligación, solo para sentarme, para escuchar. Una mujer contaba cómo había dejado un matrimonio después de 30 años, cómo sus hijos todavía no le hablaban, pero ella estaba aprendiendo a convivir con eso, a no dejar que la definiera. No dije nada, pero asentí cuando nuestras miradas se cruzaron. Creo que lo entendió. A veces las mejores historias no son las ruidosas, son las que terminan en silencio, sin que nadie mire, sin que nadie aplauda, solo un momento de quietud, un momento en que por fin te das cuenta de que ya no estás esperando que te salven, ya estás salvada. La nieve llegó temprano ese año. Cubrió suavemente las copas de los pinos y se posó ligera en la baranda del porche trasero. Me quedé allí esa mañana con una taza de té de canela, mirando cómo la luz se extendía despacio sobre el lago. El aire estaba quieto, del tipo de quietud que solo aprendes a valorar después de haber vivido suficiente ruido. Dentro, el fuego crepitaba suave. No tenía correos que contestar ni reuniones de junta que preparar, solo un domingo tranquilo, una vida que había recuperado del caos. La paz no era perfecta. Había días en que todavía oía ecos del pasado, pero ya no mandaban en la habitación. Pasaban como viento bajo la puerta, se sentían, pero ya no daban miedo. Tenía una invitación en la encimera de parte de una mujer llamada Joyce. Se había unido al retiro unos meses atrás, después de que su hija la dejara en una residencia pequeña y nunca volviera. Joyce ahora enseñaba alfarería a las demás. Alfarería de verdad. Nunca lo llamaba terapia artística. Decía que era solo moldear con las manos algo que nadie más podía moldear por ti. No iba a la clase, pero esa tarde pasé a mirar por la ventana. Dentro se reían, no fuerte, pero libremente. Me quedé afuera, con las manos en los bolsillos del abrigo, el corazón más ligero de lo que recordaba. Más tarde, al volver a casa por el sendero, pasé por un banco de piedra donde alguien había grabado una frase. Me paré a leerla. Nadie puede devolverte tu voz. La tomas cuando estás lista. Nunca la había visto antes, aunque el banco siempre había estado allí. Me quedé más tiempo del que pensaba, mirando como si la piedra me hablara directamente a mí. Esa noche abrí el cajón cerrado con llave de mi dormitorio. Dentro estaba la carta original de Grant, la que había leído y guardado. No la rompí, no la quemé. La leí otra vez, esta vez más despacio, y luego la doblé y la metí dentro de un diario que había empezado semanas atrás. No para escribir sobre ellos, sino sobre mí. La historia no había terminado. No era limpia, ni resuelta, ni envuelta con lazo, pero era mía otra vez. Y con eso bastaba. Si esta historia te tocó aunque sea unos minutos, gracias por escuchar.
A veces la sanación no viene de un final perfecto, sino de contar la historia en voz alta y dejar que caiga donde tenga que caer. Si alguna parte del camino de Evelyn te resultó familiar o te recordó tu propia fuerza silenciosa, no estás sola. Me encantaría saber qué parte te quedó grabada. Tu historia importa.